Buen día para todos, hoy hablaremos acerca de la línea del tiempo de la historia de la terapia ocupacional en América Latina y también basándonos en la historia de la terapia ocupacional dentro de España, Argentina y Colombia. Inicialmente hablaremos acerca de la historia en Latinoamérica. A lo largo de la historia hubieron varios hechos que desencadenaron el surgimiento de la terapia ocupacional en Latinoamérica, los cuales iniciaron desde el siglo XIX pasando por el siglo XX. Es decir, los orígenes de la profesión están íntimamente ligados con la posibilidad de inserción de las mujeres, principalmente las blancas y de élite urbanas, en esferas de la vida social que trascienden el espacio doméstico. La historia de terapia ocupacional se habría iniciado con el tratamiento moral. Desde una perspectiva feminista podría decirse que fue el movimiento de esos refugios sociales el que permitió que muchas mujeres blancas y de élites urbanas se inspiraran y comenzaran a desarrollar actividades laborales. La terapia ocupacional fue considerada una nueva profesión para mujeres y para legitimizarse como disciplina profesional se buscaron articulaciones con la medicina, que hasta entonces era un campo masculino, y como hoy, con un elevado reconocimiento y poder social. 1914 y 1917. La Primera Guerra Mundial. Tal momento histórico hizo posible un gran desarrollo y expansión de la profesión, ya que la terapia ocupacional fue una de las profesiones que hicieron parte de las auxiliares de reconstrucción, lidiando con lesiones y discapacidades generadas por la guerra y participando activamente de los procesos de rehabilitación. A finales del siglo XIX, las epidemias de poliomielitis y la historia de la locura, principalmente a partir de las ideas del tratamiento moral. Finalmente, en 1950, el inicio de la creación de los programas de formación profesional en la terapia ocupacional. Los personajes que nombraré a continuación lograron grandes cosas dentro de la historia de esta hermosa profesión en América Latina, tales como mujeres blancas de la élite urbana, Eleanor Clark Sigg, Susan Cox Johnson y Susan Elizabeth Tracy. Los procedimientos que se realizaron a lo largo de la historia llevaron a técnicas de prevención de las infecciones y tecnologías de atención de las personas afectadas por la enfermedad. Desencadenó el desarrollo de disciplinas relacionadas con la rehabilitación. Este proceso desencadenó la creación y expansión de carreras comprendidas hasta entonces como tecnologías médicas. Las instituciones involucradas en este largo recorrido fueron de diversos países. En Brasil, la Asociación Brasileña Beneficente de Rehabilitación. En este mismo país, el Instituto de Rehabilitación del Hospital de Clínicas Universitarias. En Argentina, la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional de San Martín. En Venezuela, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, en la Escuela Nacional de Rehabilitación. Y por último, en Colombia, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Inicialmente hablaremos de la historia de la terapia ocupacional en Latinoamérica. A lo largo de la historia hubo varios hechos que desencadenaron el surgimiento de la terapia ocupacional en España, los cuales iniciaron desde 1961 y fueron la creación de la primera escuela de terapia ocupacional en España, cambiando la visión de los médicos hacia esta, pasando de ser trabajitos manuales a ser la unión de la ciencia con la práctica manual y ocupacional. También la noción de la rehabilitación fue reforzada por la terapia ocupacional. Y la Organización Mundial de la Salud manda aportes para el desarrollo de las clases y actividades en la Escuela de Terapia Ocupacional. Hubo varios saberes que se involucraron durante la historia, entre estos está la poliomielitis, la idea de que la ocupación es una actividad para rehabilitar el cuerpo, y libros como Rehabilitación en hemiplegia, Etaxia, Traumatismo craneoencefálico y en las involuciones del anciano, Rehabilitación de las manos con artritis y artrosis en terapia ocupacional. Los personajes que nombraré a continuación lograron grandes cosas dentro de la historia de la terapia ocupacional en España. Ellos fueron Mercedes Abella, Ángela Alonso y Alicia Chapinal. Los procedimientos que se realizaban durante la historia era la unión de la ciencia a la práctica manual y a la ocupación.
Las instituciones involucradas durante la historia fueron la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales y la Organización Mundial de la Salud. Ahora hablaremos acerca del surgimiento de la terapia ocupacional en Argentina, más conocido como la ENTO. En un inicio también surgieron varios hechos que desencadenaron el surgimiento de la terapia ocupacional dentro de la historia. Estos datan desde 1944 a 1946, cuando la posición sociopolítica de la mujer con el boom del voto femenino dio lugar a las matrículas universitarias y femeninas, principalmente en las carreras humanísticas y de salud. En 1950, después de la Revolución Libertadora, solicitan asesoramiento global a la OPS y a la OMS para capacitar el personal con becas del exterior y cursos en el país. En 1956 se produjo la mayor epidemia de poliomielitis. A su vez, el Ministerio de Asistencia Social y de Salud Pública creó la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, dando lugar a la incorporación de las terapistas ocupacionales de nacionalidad inglesa. También llegó al país la primera terapista ocupacional junto con un grupo de fisioterapeutas del British Council para formar auxiliares en terapia ocupacional. En 1959, el segundo grupo de terapistas fundó totalmente la terapia ocupacional en Argentina, y en 1960, Mr. McDonald logró el reconocimiento por la Federación Mundial para Terapia Ocupacional gracias a un plan que organizó a 5 años. Dentro de las prácticas discursivas, es decir, los saberes que dieron lugar a la historia de la terapia ocupacional, se encontraba como enfermedad la poliomielitis y se decía de la ocupación que era is curing by doing, es decir, curar a través del hacer. Y los congresos involucrados en estos fueron la OPS, la OMS y la Comisión Nacional. Los personajes principales dentro de esta historia que lograron crear la terapia ocupacional dentro de Argentina fueron Miss Elizabeth Hollins, Mónica Martin Jones, Rosemary Hayward, Sheila Gowen, Yvonne Warland, Jane Hamilton y Miss McDonald. Como dato curioso, tanto en América Latina como en Argentina, la mayoría fueron mujeres. Los procedimientos que se hicieron dentro de esta historia es que estuvieron 2 meses aprendiendo terapias respiratorias. También realizaban manualidades, las cuales eran encuadernación, costura, bordado, carpintería, dibujo y cerámica. Y además la práctica en los 2 campos, tanto teórica como la práctica de actividades manuales, prácticas clínicas y el título secundario. Todo esto era 1 año de teórico clínico y 3 meses de rendir exámenes. Las instituciones involucradas durante esta historia era la Oxford Brookes University, es decir, la escuela Dorset House. Ahora hablaremos acerca de la historia de la terapia ocupacional en nuestro querido país, Colombia. En 1940 era el asilo de locos San Isidro y en 1959 cambia su nombre a Hospital Psiquiátrico San Isidro, es decir, un precursor de la terapia ocupacional. En 1952 nace la profesión precursora de la terapia ocupacional en Colombia, en su momento Escuela Nacional de Fisioterapia. En 1956 inicia labores el Hospital Universitario del Valle, articulado con Univalle, quien tenía programas de enfermería, laboratorio químico y posteriormente de medicina. En 1963 nace la Fundación Universidad Escuela Colombiana de Rehabilitación, en la cual se involucran futuras escuelas creadas en relación con la rehabilitación. Y finalmente, en 1965, nace el Instituto Tobías Emanuel para Rehabilitación y Educación de la Población con Déficit Cognitivo. En 1963, la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación contacta a personas que se estaban formando en terapia ocupacional y fonoaudiología fuera del país para la creación de la Escuela Colombiana de Fonoaudiología. También, la terapia ocupacional y la fonoaudiología se empiezan a ver y a trabajar como programas complementarios a la fisioterapia en esta misma institución. En 1965 inicia la Escuela de Terapia Ocupacional junto a la de Fonoaudiología y la de Fisioterapia. En 1967, las escuelas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Fisioterapia se transforman en departamentos o secciones de la Fundación Colombiana de Rehabilitación. También en 1969 inicia formalmente el funcionamiento pleno de la sección de terapia ocupacional con un plan de estudios de 3 años para optar al título de profesión de nivel técnico según la legislación vigente.
En 1972 se dio la celebración de la asamblea de la fundación de la Asociación Colombiana de Terapia Ocupacional cuando salió la primera promoción de TEO. En 1975 se dio el primer título de licenciatura en terapia ocupacional con una carrera de 8 semestres. En 1980 salió el decreto Ley 80-1980. Las instituciones de formación universitarias otorgan el título de terapeuta ocupacional. Y también el decreto de la Ley 82 de 1980, la cual se establece el régimen orgánico de la Universidad Nacional de Colombia. En 1995 se renueva el convenio de afiliación con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en 1996 finaliza el convenio con el colegio. La Escuela Colombiana de Rehabilitación se convierte en institución universitaria y el Colegio Mayor abre los programas de terapia ocupacional, fisioterapia y fonoaudiología. En 1976, la llegada de Patricia Murillo para trabajar en el Hospital Departamental, donde se hizo un trabajo conjunto con otros 7 terapeutas ocupacionales por la pelea de la independencia profesional del terapeuta ocupacional. En 1978, la organización del primer Congreso Nacional de Terapia Ocupacional en Cali, como segunda ciudad, después de Bogotá, con más terapeutas ocupacionales. En 1980 se logró la vinculación de la terapia ocupacional con la Fundación Ideal, antes llamada Ayuda al Lisiado Cali, gracias a Patricia Murillo. De 1981 a 1985, la Fundación de la Corporación Regional de Rehabilitación del Valle buscó la promoción de habilidades vocacionales para exponer talentos únicos de las personas en situación de discapacidad. Dentro de las prácticas discursivas en Colombia, se da que mediante la ocupación y los oficios, las personas tenían la posibilidad de mostrar al mundo sus capacidades y habilidades. Además, se centraba la atención en talleres protegidos y talleres de capacitación en zapatería, ortopédica y la reparación de electrodomésticos. Y la invitada especial Shirley Olos da a conocer Ortoplas, producido por la compañía Johnson & Johnson, siendo este un termoplástico de baja temperatura para ortesis, lo que reemplaza el metal o el PVC. Los personajes involucrados en la historia de la terapia ocupacional en Colombia eran Margarita González, Valerie May Townsend, Jaime Villaquirán, y otros personajes que también fueron muy importantes eran María Elisa Manrique, Julio Barrera Saba, Roberto Arango Sanín, Guillermo Gómez, Blanca de Samper, Alicia Trujillo Rojas, Beatriz de Plata, Patricia Murillo, Marta Córdoba, Elena Silva, Patricia Lozano, Patricia Dura, Diana Vendemec, Clara Inés Echeverry, entre otros. Dentro de los procedimientos se daba un concurso de habilidades para personas con discapacidad. También había deporte en silla de ruedas, escritura a máquina y también se daba un apoyo psicológico, el manejo de actividades de la vida diaria y la incrementación de amplitud articular para dar aumento de fuerza muscular. Las instituciones involucradas durante esta historia era la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario a través de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, más conocido como el IFES, el Hospital Departamental y el Avilympic International en Medellín. Para finalizar, tenemos 3 conclusiones de este módulo, donde hablaremos acerca de las enseñanzas que nos dejó. La primera conclusión que tenemos, ahora que hemos visto todo lo anterior, a lo largo del módulo hemos podido evidenciar cómo en un inicio la terapia ocupacional ha sido dirigida principalmente al género femenino, ya sea por su enfoque de cuidador o porque antecede profesiones como enfermería que era dirigido a las mujeres. Lo podemos evidenciar en los precursores, quienes forjaron poco a poco esta profesión en Colombia. Mas, sin embargo, a lo largo de los años, este panorama de estereotipos hacia la profesión se ha evaporado poco a poco y se evidencian cómo han participado, aunque poco, médicos en el proceso de la conformación de la terapia ocupacional. Como segunda conclusión del módulo, obtuvimos que poco a poco el concepto previo de la terapia ocupacional como trabajos manuales se fue cambiando a una perspectiva diferente en la que la ciencia puede usarse para reforzar las prácticas ocupacionales para la rehabilitación. Esto según Mercedes Abella,
Como tercera conclusión obtuvimos que antes de llegar a América Latina, en Colombia ya se usaban técnicas que, sin ser vistas como terapia ocupacional, indirectamente se usaban con los mismos propósitos. Entonces, la terapia ocupacional llegó a darle a estas prácticas un sentido científico acorde a los estudios para hacerlas más seguras y efectivas, sin cambiar las costumbres y prácticas que ya se tenían en este territorio. Llegamos a la conclusión de que el ya tener dichas prácticas hizo que la terapia ocupacional fuera mejor acogida y además fuera de gran interés para sus habitantes, siendo Colombia un país muy arraigado a las culturas que posee cada lugar de este. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado.